SECAPSI presenta Capacidades al Límite, un espacio educativo donde un grupo de profesionales darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes que nos sintonizan cada sábado en esta Éxito 90 del grupo Medios del Norte. Estamos aquí con Capacidades al Límite, un programa cargado de informaciones y aprendizaje para ustedes, nuestros amables oyentes que nos sintonizan cada sábado. Hoy con la doctora Madeline Otorrino, que tendrá un tema muy importante sobre el vape, que está haciendo tanto daño a la sociedad. Bien, buenos días, Ramón. Buenos días, José. Buenos días, Santiago, Ciudad Corazón. Buenos días a Nilson, como siempre, en los controles. Buenos días a nuestra invitada, la doctora Madeline Rosario, y a todos nuestros radio oyentes. Adelante, José, con la sección Informaciones Generales. Gracias, Ramón. Ofrecer las disculpas de parte de la licenciada Ana García, que está muy afectada por un proceso gripal. Bien, señora, hoy es día de Europa. Hoy se celebra el Día de Europa. No sabía eso, que había un día de Europa, pero bueno. Solía ser una princesa violada por Zeus. ¿Cómo? Sí, Europa era... Sí, Zeus se enamoró de Europa. Por eso se llama así. Oh, Dios. Sí. No sabía esa parte. Los griegos. Importante. Sí. Bien, señores, los combustibles mantuvieron su precio. El gobierno está subsidiando por 1.667.000 pesos. Bueno, yo esos subsidios no lo entiendo, porque yo entiendo que esos subsidios deben ir a los choferes, pero regularmente se queda entre los sindicalistas, que se van llenando más su bolsillo con ese dinero, y los choferes en la calle, bien, gracias, todo igual. Entonces no entiendo, porque también ellos aumentan los pasajes, que no entiendo qué función hace el famoso subsidio que dice el gobierno que le da a los transportistas, pero bueno, ahí vamos. Sí, José, pero hace porque tú has escuchado a alguno de los sindicalistas hablar de un paro, de protesta o de algo. Pues sí, tienen una función, y es tenerlos calmados. Están calmadísimos. Tenerlos tranquilos. Sí, claro, muy calmados están. Sí. El combustible ya está carísimo y ellos muy 23 calmados. 23 pesos en los últimos tiempos. Sí, realmente. Por otro lado, señores, después de 30 años de prisión, Mario Redondo Llenas salió de Najayo, de la cárcel. Este fue un evento una tragedia que enlutó el país hace 30 años, y todo el mundo se hizo eco de esto, y este señor salió de la cárcel. Yo tengo mi opinión personal. Yo lo escuché hablar al salir y no sé, pero no sentí la sinceridad en sus palabras. Siento que era un cliché para salir y pasar bien en la sociedad. Pero hay crímenes imperdonables, José. O sea, el crimen que se cometió en 1996 contra un niño, es verdad que este señor tenía unos 18, 19 años, pero ya a esa edad hay conciencia para cometer un crimen contra un familiar. De verdad, o sea,
yo creo que hay crímenes imperdonables y ese es uno de ellos. Ese es uno de ellos y sobre todo que a este niño le quitaron la vida de una forma salvaje. Sí. ¿Entiendes? Y todavía en las declaraciones de ellos lo decían, que porque le preguntaron por qué una muerte tan cruel, como que ellos decían que él podía denunciarlos a ellos después, pero por Dios. La impresión que siempre ha dado es que era algún tipo de ritual o algo así que se dijo en la época. Él lo ha negado. Él dice que no, que era simplemente cosa de muchachos. No, esa hazaña no, eso no tiene nada. Ellos han protegido siempre a los embajadores, aquellos que estuvieron involucrados, que para mí ahí era que estaba la base de esa situación. Pero Balaguer, que era el presidente entonces, los dejó salir. No le puso ninguna complicación. Tú sabes que ese tipo de personas tienen inmunidad y tienen cierta protección, ¿entiendes? Entonces, en aquellos tiempos era más que ahora incluso. En aquellos tiempos había mucha protección para esa gente, evitarse un problema con otro país por una situación que al final quizá ellos iban a negar y que podía traer situaciones. Pero bueno, ya Mario Redondo ya está en la calle. Él está pidiendo que la sociedad lo acepte y que él entiende que lo que él hizo no estuvo bien, que fue algo horroroso, que él ha tenido que vivir con eso toda su vida, pero que son errores que se cometen en la juventud. Le pidió perdón a la familia, pero imagínate. Es que uno es dueño de sus actos, pero jamás de sus consecuencias. Exacto. Por otro lado, muere en Najayo un italiano en proceso de extradición a su país. Di Castri fue arrestado por la Interpol por su presunta vinculación a delitos de tráfico de estupefacientes y asociación delictiva. Estaba preso en Najayo, esperando el proceso. No está clara la causa de la muerte, pero se está investigando. Él tenía 53 años y vivía aquí muy tranquilo y estaba siendo buscado por la Interpol hace muchísimo tiempo. Pero lo detuvieron, pero perdió la vida en la cárcel de Najayo. Se está investigando sobre eso, vamos a ver qué pasa. Por otro lado, señores, antivirus es la nueva preocupación mundial. Dicen que la República Dominicana está preparada ante la posible llegada del antivirus. El Gabinete de Salud estudia el antivirus para garantizar una respuesta adecuada ante cualquier eventualidad. Pero por lo que estuve investigando sobre este nuevo virus, no hay una contra para ese virus. Incluso hay un crucero que está varado en las aguas en España, en el mar, esperando que le permitan la entrada. Supuestamente hoy le van a permitir la entrada. España ha tomado todas las medidas del lugar para que no se propague, pero estuve viendo que en Argentina ya hay 102 casos confirmados, que hay dos personas ya fallecidas. Vamos a ver qué pasa. Se está hablando mucho, no se le puede hacer caso a todo lo que están hablando. Vamos a ver qué pasa. Puede que sea un virus que se pueda controlar, que no sea como el coronavirus, pero han dicho muchas cosas sobre eso. Hay tres pasajeros que supuestamente murieron de los que estaban en el barco. Pero es como te digo, vamos a ver qué pasa, porque no podemos alarmar a la sociedad pensando que... Yo siento, José, que se está como, no sé, como cuando el coronavirus se está haciendo algo similar, se siente como que se le está dando... Vamos a ver, esperemos que solo sea una impresión nuestra, pero tiene mucha similitud como lo que sucedió en 2020 con el coronavirus. Se le comenzó a dar una cobertura demasiado grande
Y llegó un momento en el cual aquello era... Arropó el mundo. Sí, pero si tú te pones a ver, ya hay personas declarando, el vicepresidente de la Pfizer declaró hace poco que todo fue una farsa, que no era tan grave. Pero después que lo sacrificaron tanto. Claro. Yo hablaba con alguien ayer y me decía, yo no soporto un encierro más. No, no. La OMS reitera que el riesgo de el antivirus para la población es mínimo. Vamos a ver. Más le vale. Vamos a ver que sea así. Por otro lado, señor, se ha revivido con estas audiencias del caso del Jet Set, se han revivido tantos dolores y tantas cosas. Pero yo escuché al joven Gregory Adame hablar y, wow, es terrible. Tú escuchas a este muchacho, a Gregory Adames, y tú dices, wow, qué terrible. Este muchacho hablaba como él tenía ya tiempo informándole a Maribel y al señor Espaillá de que eso se iba a caer. Y cómo él le hablaba y cómo él le mostraba y cómo a ellos mismos le caía arenilla encima y ellos no, esa fiesta tiene que darse porque esa fiesta se va a dar buena, oye, pensando en el dinero. Sin embargo, ahora han tenido que dar un dineral para poder ir resolviendo esto, porque han comprado muchos. Pero ya la vida de ellos, sin importar lo que hagan, se dañaron la vida. Se dañaron la vida hace rato, Ramón, Sí. de verdad que sí. Pero ellos apuestan a la protección que evidentemente están recibiendo, porque eso es algo que no se puede negar. En La Vega hubo un desplome y falleció una persona y el dueño de ese está preso todavía. Claro, claro. ¿Entiendes? Y eso Claro. tiene ya su tiempo. Está preso por una persona que murió. Aquí murieron 200 y pico de personas. 236. Y estos asesinos están en su casa, muy tranquilos. Sí, sí, sí. Y en los tiempos de diciembre, en los tiempos de Navidad, se vieron en el supermercado haciendo compras de Navidad. Eso es una burla. Una burla. Porque deberían mantener un perfil bajo ante una situación que ha causado tanto dolor a la sociedad dominicana. Es evidente que de algún lado están recibiendo protección. ¿Entiendes? Pero vamos a ver, estamos esperanzados en que en el juicio de fondo que viene ahora, estas personas paguen por lo que han hecho. Paguen por lo que han hecho, porque ellos sabían que eso iba a pasar en cualquier momento. Que la señora Maribel estaba en la discoteca, sí, pero ¿dónde estaba ella? ¿Dónde se mantuvo casi todo el tiempo? En una área que ella sabía que si pasaba algo, a ella no le iba a pasar nada. Pues los videos están ahí, aparecieron videos que ellos no querían que se vieran, pero aparecieron. Porque se lo pasaron a los periodistas, pero cuando intentaban abrirlo no lo podían abrir. Pero siempre hay un inteligente en el asunto de la tecnología que le busca la vuelta y lo desbloquearon. Pero vamos a ver qué pasa en el juicio de fondo. Ratifican prisión preventiva contra el coronel Madej. ¿Te recuerdan el coronel Madej? Que fue el que en Los Minas golpeó de manera brutal a una jovencita. Pero él estaba acostumbrado porque salieron otros videos. No, salieron él, muchísimos. Sí, era a un mujeres, abusador. a Sí, mujeres. claro. Y a hombres también. Hubo un joven que le dijo algo, no recuerdo qué, y le dio una bofetada que cayó por allá dormido. Bueno, pero si tú estás acostumbrado a hacer eso y crees que siempre te va a salir con las tuyas, pues mira, ahí tienes las consecuencias. Ahí tiene la consecuencia. Vamos a ver, ya él está preso desde que ya ve. Vamos a ver, dice que le ratificaron la prisión preventiva. Él estaba pidiendo que le dieran prisión domiciliaria. Pero ¿sabe qué es lo penoso en este caso en específico? Que la justicia en República Dominicana está funcionando de acuerdo a la viralidad de la información. Si un video se hace viral porque alguien que está acostumbrado, que ha sido grabado con anterioridad, cometiendo un abuso, si el video se hace viral, pues entonces la justicia actúa. Pero si no se hace viral, no importa lo que pase. Porque este coronel anteriormente había abusado de otras personas y como el video no se había hecho viral del abuso del coronel, pues nadie reaccionaba. Pero el abuso estaba ahí. Este video se hace viral, pues inmediatamente la justicia responde. ¿Pero por qué? Si la justicia tiene que ser independiente a la viralidad del hecho.
Entonces hay como un juego de entretenimiento. Si te haces viral, te hacemos caso. Si no, no te hacemos caso. ¿Pero por qué? Sí, porque ella fue a destacamento y nadie le hizo caso, pero hicieron viral el video. Exactamente. Todo el mundo puso atención. Entonces, es que no puede ser que la justicia funcione de acuerdo a qué tanto se ve un video y qué tanto reacciona la gente a él. No es posible. O sea, la justicia tiene que ser independiente de la viralidad de un hecho. Es el hecho lo que debe juzgar la justicia, pero no si la gente lo hace popular el hecho o no. No, pasa desapercibido si no se hace viral, lamentablemente. Así funciona la cosa en este país. Bien, señores, hasta aquí informaciones generales. Nilson, vamos a la primera pausa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Hola, mi nombre es Madeline Tamar Rosario, otorrinolaringóloga y cirujana de cabeza y cuello. Soy parte del equipo de especialistas del Centro de Capacitación para Ciegos, CECAPSI. Me encargo de las enfermedades de oídos, nariz, garganta, voz y cuello. ¿Cuáles son las alarmas que nos dicen que debemos agendar ya una cita con nosotros? Pues en los niños el retraso del habla, el retraso en el aprendizaje, la falta de atención o aumentar demasiado el volumen de los dispositivos audiovisuales. Esto podría indicarnos algún tipo de pérdida de audición, recordando que la audición proporciona una de las entradas sensoriales más importantes para el desarrollo del cerebro. Otras alertas en niños y adultos serían dolor de oído, zumbidos, congestión nasal, dolor facial, dolor de garganta o ronquera. No esperes más, estamos aquí para cuidar tu salud. Ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central. En el día de hoy nos acompaña la doctora Madeline Rosario, otorrinolaringóloga y profesional distinguida del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI, quien en nuestra entrevista central abordará el interesante tema de la garganta a los pulmones, consecuencias del vapeo. Una conversación necesaria para reflexionar sobre el impacto que el vapeo puede causar en nuestra salud respiratoria y la importancia de la prevención y el cuidado de nuestro cuerpo. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Qué placer para mí estar aquí de nuevo con ustedes. Saludo a cada uno de los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Y de los que nos están escuchando. Tengo que decir que extraño profundamente a Ana. Realmente no es que no me sienta en confianza con ustedes, pero con ella me siento mucho más cómoda. Así que la voy a echar de menos, Anita, y espero que se recupere pronto. Sí, está bien afectada ella con esa gripe, pero vamos en el proceso. Lo que pasa es que el asunto de la protesta, ella tenía esa adrenalina allá arriba, activa, ya tú sabes. Se estresó mucho y le bajó las defensas. Después que pasó todo, que todo se normalizó, eso fue como increíble. Salió todo eso para arriba. Ella estaba resistiendo su cuerpo ahí por esa lucha. Yo creo que sí, yo creo que sí. Adelante. Bien, para dar inicio a la entrevista del día de hoy, doctora, ¿qué efectos inmediatos puede causar el vapeo en la garganta y las vías respiratorias? Ok, muy buena pregunta para empezar. Sabe que a veces las personas piensan que las cosas son siempre a largo plazo. Y esta es una de las diferencias entre el cigarrillo convencional y el vapeo. Y es que el vapeo produce consecuencias mucho más rápidas que el tabaco tradicional, el cigarrillo y todo eso, que las consecuencias se veían en décadas
de uso. Pero en este caso, el uso del vape tiene consecuencias mucho más rápidas. De hecho, se dice que a partir de las primeras 3 semanas de que una persona esté usando vape, ya puede tener consecuencias. ¿Cuáles son? Principalmente, como dice el tema, eso va con una injuria desde la garganta, ahí es que inicia, hasta los pulmones. ¿Qué es lo primero que puede tener una persona? Las sustancias que tiene el vape, principalmente propilenglicol y glicerina vegetal, cuando se descomponen con el calentamiento del vape, ¿verdad? Eso produce otras sustancias como acroleína que absorben todo el agua de la mucosa de la garganta. Y esa absorción exagerada de agua es lo que produce la resequedad en la garganta, una tos seca, una sensación de que tengo la garganta seca, que es muchos buscan esa sensación cuando están vapeando, como el hit en la garganta, ese golpe de resequedad que producen esas sustancias. Entonces, primero es una resequedad, una alteración de la defensa mucociliar, porque al haber menos agua, el moco normal de la vía respiratoria se espesa. Entonces, al espesarse, no puede hacer su función de limpieza normal. También esas sustancias producen una parálisis de los cilios. Los cilios son como unos pelitos, como si fuera una escoba que tienen las células respiratorias, que ayuda a limpiar el moco y a limpiar partículas extrañas. Esas sustancias, a pesar de que inducen tantas partículas extrañas, entonces paralizan el mecanismo de limpieza de las vías respiratorias con una disfunción mucociliar, afectación del moco porque se espesa por la deshidratación y parálisis de los cilios que no pueden barrer más. Eso entonces hace que todas las partículas se queden en la garganta, en la faringe, en la laringe, tráquea, alveolos, que ya es la última parte de los pulmones, produciendo entonces un mecanismo de hiperreactividad agudo que no necesita años esa exposición. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver en una persona: resequedad, tos seca y cambios en el tono de la voz. Fíjese, doctora, yo tengo uno de mis hijos que estuvo en cuidado intensivo por 5 días por el asunto del vape. Al inicio no sabíamos. Simplemente se desmayó un día, se llevó inmediatamente al médico, su madre lo llevó, me llama, yo voy, llego allá y veo, y la doctora me está hablando que hay que esperar que unas bolitas que estaban en los pulmones, había que esperar como que salieran, y que si se explotaban había problemas. ¿Qué son esas bolitas? Porque yo nunca, como con la presión y la ansiedad, no le pregunté a ella, pero supuestamente son bolitas que produce el vape o lo que contiene el vape. Ok, yo voy a hacer una suposición, porque realmente tengo que interpretar lo que usted entendió que le dijo la médico, que no estoy segura de que utilizara esos términos. Entonces, es una suposición, no puedo asegurar que es real. Pero a veces los médicos intentan explicar las bulas enfisematosas como si fueran burbujas de aire dentro del pulmón. El problema es que esas burbujas de aire están opacando y tomando el espacio de las moléculas de oxígeno que se tienen que intercambiar con el dióxido de carbono. Y en ocasiones ocupan tanto el espacio que producen una dificultad respiratoria muy marcada, que baja la saturación de oxígeno, y si están en el ápice, es decir, en la parte superior del pulmón, esas bulas enfisematosas, si se explotan, pueden llegar a una complicación respiratoria severa. Entonces, a veces el proceso es inhalaciones, esteroides, ejercicios respiratorios, se lo ponen al paciente a soplar unas bolitas, a subir una bolita para que el pulmón sea que se vaya expandiendo, para que salgan por sí solas sin explotarse. Entonces, posiblemente, eso es una de las consecuencias del vape realmente, que puede producir bulas enfisematosas, que son como esas burbujas de aire. Doctora, una pregunta. ¿Puede el vapeo provocar enfermedades respiratorias crónicas? Y si puede, ¿cuáles? Claro que sí. Una de las principales que está asociada más al vape que al cigarrillo es por sus siglas en inglés, se llama EVALI, que significa, en español obviamente voy a decir, es una injuria pulmonar asociada con el uso de cigarrillos o vapes, pero se ha visto más que se produce con el uso del vape. Esto lo que produce es una lesión que empieza de forma aguda en el pulmón y ya no tiene la capacidad de reaccionar ante esa injuria que le está
está llegando. No puede sacar el monóxido de carbono, no puede tomar todo el aire porque se combina con las partículas y eso hace que el intercambio gaseoso no se dé de manera adecuada y es una de las complicaciones inmediatas que puede dejar al pulmón con una fibrosis. Una fibrosis es como una cicatriz y todos sabemos que el pulmón necesita expandirse en cada expiración e inspiración. Entonces, esa expansión, cuando tú tienes una cicatriz ahí, está impedida y por ende no se puede llevar a cabo la función pulmonar. El paciente vive con disnea que se queda de por vida. Lo otro que es muchísimo más frecuente con el VAPE es una enfermedad que se llama bronquiolitis obliterante o también conocida como pulmón en palomitas de maíz. Esto hace que los alveolos cambien su forma normal de abrirse y cerrarse y se queden sellados como bolitas de maíz y así se pueden ver en las tomografías. Entonces esto obviamente es una lesión crónica e irreversible que no se va a solucionar. El paciente, aquí no se hace nada, pero en otros países a veces pueden ameritar trasplante pulmonar o vivir con un tanque de oxígeno. La mayoría de los casos son jóvenes que estaban sanos, llegaron un día mal y dice el familiar, él estaba sano, me lo mataron en el hospital, pero es que llegó con un pulmón ya que era irrecuperable. Muy bien. Y doctora, ¿qué señales de alerta indican que una persona está desarrollando problemas respiratorios por vapear? Al inicio va a ser leve, como dije al principio, tos, resequedad en la garganta, pero eso es en la garganta, y luego cambios de la voz. Entonces, cuando ya tenemos dificultad respiratoria, que hay un problema, el paciente va a tener dificultad para respirar, lo que se llama disnea, y va a sentir que no tolera de manera normal los ejercicios que hacía antes. Por ejemplo, estaba en el gimnasio y duraba 1 hora. Si hace gimnasio, ya puede sentir que ya a los 30 minutos está como que le falta mucho el aire. Es decir, un cambio en la tolerancia durante las actividades físicas. Eso es lo principal. Se puede también medir con una saturación de oxígeno, se le coloca un oxímetro y lo normal es que esté por encima de 95, cuando ya de baja, de 90 hacia abajo, 89, ya ahí se está viendo que el pulmón no tiene un intercambio gaseoso adecuado. Doctora, los jóvenes y adolescentes son más vulnerables al vapeo, ¿y por qué? Claro que sí, principalmente porque el cerebro de nosotros termina de desarrollar la corteza prefrontal a los 25 años aproximadamente por los estudios que se han hecho. Esa corteza prefrontal se encarga de la toma de decisiones, del control de impulsos y de toma de decisiones importantes, ¿verdad? Entonces, los jóvenes tienen una susceptibilidad a cuando empiezan algo por debajo de esos 25 años, es más difícil dejarlo, no solamente por la adicción que puedan tener, si el vape tiene nicotina, no importa que tenga nicotina o que tenga nicotina, como quiera tienen consecuencias graves para la salud. Entonces, estos jóvenes van a tener una predisposición porque sus pulmones están más nuevos y aunque no tengan ninguna enfermedad, esas partículas le producen un cambio que aunque no tengan ninguna antecedente pulmonar, desde que comienzan a usar el vape ya hay un cambio fisiológico en su pulmón y ya la respuesta inflamatoria de la enfermedad se hace mucho más crónico. Entonces ellos son muchísimo más susceptibles, tanto por la inmadurez cerebral como por un pulmón nuevo limpio, en donde todas las sustancias se encuentran lugares donde posarse. Sabes que yo hablaba con un amigo el día pasado y pasó alguien fumando cigarrillo y los dos coincidimos lo mismo, que ya casi no se ve gente fumando cigarrillos. Ya casi todo el mundo usa el vapor. Entonces mi pregunta es, entre el cigarrillo y el vapor, ¿cuál es más letal? Sé que los dos son perjudiciales, pero ¿cuál es más letal? Ambos. Ya para los personal médico no ponemos una diferencia entre uno y otro. La mala creencia y la, vamos a decir, glorificación del vape es por una mala propaganda y por un estudio que se publicó en el 2015 en donde se decía que el vape tenía menos efectos adversos en comparación con el cigarrillo. Eso fue en el 2015. ¿Qué pasa? Que de ahí en adelante la gente comenzó a glorificarlo, decir que era mejor. No, pero es mejor que el cigarrillo. Estudios posteriores de metaanálisis, estudios de casos clínicos, de casos y controles, han mostrado que aunque producen patologías diferentes, porque por ejemplo el cáncer epidermoide pulmonar está
mayormente asociado al cigarrillo que al uso de vape. El vape también tiene consecuencias de enfermedades crónicas que no tienen que ver necesariamente con cáncer al inicio, porque tenemos muy poco tiempo, tenemos aproximadamente 20 años, se necesitan más años para decir si realmente va a poder producir cáncer epidermoide igual que el cigarrillo. Pero lo que se ha visto, la injuria pulmonar, no importa que sea cáncer, el paciente pierde la función pulmonar, queda con una enfermedad crónica pulmonar, por ente, ambos son tóxicos. De hecho, el vape produce una adicción mucho más rápida que el cigarrillo, y lo que se ha visto que en vez de ayudar a la persona a dejar el cigarrillo es un uso dual de ambos dispositivos. Usaban cigarrillo, comienzan a usar vape para dejarlo y se quedan con los dos. Los estudios nuevos publicados en el 2025, 2024, leí un metaanálisis anoche, dice que incluso los jóvenes que no tienen familiares ni un entorno de uso de cigarrillo, cuando empezaron a fumar vape, se vio que de 100 adolescentes, 30 a 40 terminaban fumando cigarrillos. Es decir, que les hacía es un factor de riesgo empezar con vape, terminan en cigarrillo el 40%. Eso es un porcentaje alto. Entonces, no, ninguno es mejor. Se dice, doctora, que he escuchado por ahí que usan vape, que el vape que no tiene nicotina, que hay uno que no tiene nicotina supuestamente, ese no hace daño. Entonces esa es la diferencia, un poquito. La nicotina se satanizó bastante porque cuando se calentaba y se producía la combustión liberaba alquitrán, que es principalmente el que causa cáncer de pulmón y la lesión pulmonar, y más de 7,000 partículas nocivas para el pulmón. Entonces cuando hicieron el vape dijeron, pero mira, aquí no se produce la combustión, y aunque hay nicotina, que es en base líquida, no se convierte en alquitrán. La nicotina siempre va a hacer daño por la adicción, por la vasoconstricción, por los efectos cardiovasculares. Ahora bien, si el vape no tiene nicotina, igualmente sigue siendo muy peligroso, porque repito, oigan lo que tiene el vape sin nicotina. Tiene propilenglicol, glicerina vegetal, acroleína, que se descompone la glicerina, lo cual es sumamente tóxico para el pulmón. El envase, cuando se calienta, ¿verdad?, porque necesita una temperatura, ya sea recargable, cuando se descompone libera plomo, estaño, níquel y cromo. Son sustancias, metales pesados que no se veían con el cigarrillo tradicional con nicotina. Entonces esos metales pesados producen una lesión aguda y crónica en el pulmón, es decir, al instante, las primeras semanas y luego para el resto de la vida. Y con el tiempo ya sabremos si puede producir cáncer, pero el cáncer no es lo único que puede matar a una persona. Un EVALI mata al paciente, una bronquiolitis obliterante, imagínate tú que no puedas respirar así 5 pasos. Entonces realmente si tiene nicotina no importa. Otra cosa que es muy errónea es que el sabor, no, que eso es saborizante. Los saborizantes que dan sabor a menta son unos aldehídos. Esas sustancias aldehídos tienen mucho peligro, como el sabor a cereza, el sabor a canela, por la FDA, ¿verdad?, que es la asociación encargada del control de drogas, que dice que se puede usar y no. Esos saborizantes están autorizados por la FDA para la ingestión, para el estómago, y se agarraron de ahí y lo pusieron para la inhalación. Usted puede tomar agua y puede tomar jugo de limón, ¿verdad?, en el estómago, pero ¿se puede dar un trago de limón por los pulmones? No, ¿verdad? No. Cuando van a operar a una gente, lo primero que dice es estómago vacío, porque si tiene el estómago algo y se duerme en la anestesia y se le va esa comida al pulmón, ¿qué pasa? Irrita una neumonía, el paciente entra a UCI y posiblemente se muera, una de las complicaciones que los cirujanos más tememos. Entonces, esas sustancias saborizantes sí están aprobadas para la ingesta, para chicle, para tragarse la saliva, pero no están aprobadas para la inhalación. Pero las empresas omiten cosas, pagan y la gente no lee, a veces lo dice pequeñito, es un sabor. En el pulmón produce una lesión irritante primero, y cambios estructurales, afecta a los macrófagos. Los macrófagos son las células que tratan como de defender la policía pulmonar. Entonces los saborizantes, aunque no tengan nicotina, igual dañan el pulmón. Lo peor de todo esto es que yo nunca en la vida le he encontrado sentido a tomar humo en la boca y botarlo otra vez. Es un efecto mental inicial y algunos también quieren sentir eso en la garganta. Hay algunos vapes que eliminan ese primer golpe en la garganta y van directamente al pulmón. Eso es un daño directo al pulmón sin la molestia en la garganta, pero se le quita eso. Y algunos quieren que sí, sentir como la resequedad me dio.
Igual que como cuando una gente se da un golpe de un trago de alcohol, que sentirlo ahí le da como un placer. Eso tiene un efecto mental también. Pero es otra cosa. El alcohol tú lo tomas y tú te sientes bien. Ok, tú estás ingiriendo el alcohol y sientes el sabor del alcohol. Quizás te gusta, quizás no. Hay gente que no le gusta. Pero humo en la boca para botarlo otra vez para afuera. Antes era porque la nicotina da una sensación placentera. La nicotina realmente, además esas sustancias, oiga lo que pasa, esos saborizantes estimulan la producción de dopamina. La dopamina es una de las sustancias encargadas de la felicidad a corto plazo. O sea, tú te quieres sentir feliz, te tomas un chin y eso libera nicotina. Pero corriendo, haciendo ejercicio, tomando el sol también se hace, pero la gente quiere algo que sea tóxico. No, Ames feliz aunque me mates. Yo me bebo 2 caballitos de tequila y todo bien. Doctora, ¿cómo influye el vapeo en personas con asma, alergias o sinusitis? Las empeora, obviamente, porque esas personas ya tienen una predisposición, no tienen una buena defensa, tienen una predisposición a que su intercambio gaseoso sea difícil y a tener infecciones recurrentes. El vapeo, no lo he dicho, pero también induce por el mecanismo que expliqué, induce a infecciones respiratorias recurrentes porque afecta, obviamente, la defensa respiratoria. Entonces, una gente que sufre de asma y le da una gripe se empeora peor que alguien que no tiene asma. Gente con alergia y tiene una disfunción mucociliar, entonces se espesa el moco, no puede limpiarse, los estornudos son peor y la sinusitis se cronifica, no hay forma de que pueda salir el moco de los senos paranasales, entonces es peor. Y aunque no me lo has preguntado, afecta igual al que lo fuma como al que lo está inhalando por lo que exhala el otro. Hace poco, doctora, venía yo en una de las guaguas de Caribe Tours y había una chica que no podía resistir llegar a la parada y venía con un vape en la guagua. Me desagrada tanto. En la guagua venía tranquilamente porque ella era la dueña absoluta de todo el autobús. Y yo llamé la atención porque cómo va a ser que nosotros encerrados aquí, nos obligue a inhalar una cosa que es tuya personal. O sea, si tú lo quieres hacer, pero ¿por qué aquí? Y se molestó conmigo, doctora, por haberle llamado. Es una falta de respeto de las personas. Tienen que saber que nadie los tiene que obligar a que dejen de hacer algo. Pero usted tampoco puede obligar al resto a que esté sometido a eso. Es lo mismo. Si tú me fumas al lado, yo estoy inhalando lo mismo, porque partículas no se quedan todas en el pulmón, otra vez vuelven y vuelven descompuestas y también me hacen daño pulmonar. Entonces, todo el que está alrededor del que esté fumando vape, está fumando. No, que yo estoy con unos amigos, yo no fumo, usted está fumando también y está dañándose el pulmón. Hace un momento, doctora, usted hablaba de la FDA, que es la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, que es la administración de drogas y alimentos. Y decía usted que los empresarios no toman en cuenta la salud de las personas. Pero la gente que creía que los gobiernos lo iban a proteger de los empresarios se llevan la sorpresa de que los gobiernos no hacen nada ante este abuso que cometen los empresarios contra la población, poniendo la salud en riesgo. Porque en el momento que una sustancia, como usted decía, que la FDA permite para el consumo y para ingerir, para comer, y luego estas personas lo permiten para respirar, ese cambio, nadie está dando la voz de alarma sobre eso. Están muy tranquilos, muy callados sobre ese tema. Sí se da. Lo que pasa es que dice que cada quien elige cómo morir. Lo que el gobierno y las autoridades exigen es que todo esté identificado. Tiene que decirlo. Lo que pasa es que algunos no tienen ese protocolo porque son vamos a ver, muy baratos o no son de una gran empresa. Pero las grandes empresas, no importa que te vendan cianuro. Por ejemplo, un Dorito se descubrió recientemente que el Mickey Way, Snickers, M&M, los Doritos inclusive tenían sustancias que producen cáncer y que son letales y se lo consumen los niños. ¿En qué quedó? En Estados Unidos obligatorio, no se prohibió. Es obligatorio poner no apto para el consumo humano. Aquí no es obligatorio porque las autoridades no lo exigen. Y te dice que tú puedes comerte solamente un Snicker al año o un solo Dorito al año porque si no el daño es... Entonces, eso sí lo dice. Lo que el gobierno exige es que tiene que decir como el alcohol.
Ley 4202. O sea, es perjudicial para la salud. Con que diga eso, ya tú puedes venderle ácido muriático a una gente. Eso es perjudicial para la salud, pero si tú te lo bebes, te vas a sentir bien. No es el caso del ácido muriático, pero sí es el caso del alcohol, del cigarrillo y de todas esas sustancias. Ellos lo único que obligan es a que le digan al público lo que están ingiriendo. Y ya de ahí usted decide. Mucha gente escuchó algo hace mucho que decía que eso era mejor que el cigarrillo y por ahí se quedó y no leen. Ahí se quedó. Doctora, ¿qué tanto afecta el vapor a las cuerdas vocales y a la voz? La cuerda vocales está en el camino entre la garganta y los pulmones, entonces eso produce una hinchazón, como que se hinchan, lo que se llama edema de Reinke o una laringitis. Obviamente cambia la voz, la gente se comienza simplemente con una voz que al inicio está disfónica o ronca por la mañana y luego se puede quedar con una disfonía permanente por el uso constante le cambia la voz totalmente. Eso es lo principal que causa. Es increíble que la juventud utilice tanto el vape y se ha incrementado tanto que tú pasas por todas partes y tú te encuentras con incluso los vehículos a veces van delante de ti y tú ves que va saliendo humo. Sí. E incluso hay muchos que con los cristales arriba subidos, tú ves el humo dentro de los vehículos. Doble ingesta tiene. Doble ingesta, le hace más daño. Entonces, yo no entiendo cómo la juventud se deja llevar por una moda, por un estilo nuevo, provocándose daños en su salud. Pero te digo que yo como médico, que tengo muchos años formándome, asistí con mi hospital en el que me estaba formando a una conferencia sobre los cigarrillos electrónicos, sobre los vapes, diciéndonos las buenas cosas para dejar del cigarrillo. Y eso fue como 2012 más o menos, no me acuerdo el año, y realmente es que hubo una campaña glorificando que eso era mejor, que era inocuo y que sí era bueno. Entonces mucha gente se quedaron ahí en el pasado. Digo que yo como médico fui a escuchar que era bueno. Obviamente yo tenía ya mi punto de vista y yo, no, pero sinceramente, pero es real que están diciendo eso. Pero mucha gente solamente escuchó la parte buena, que esas personas estaban vendiendo su producto como algo bueno. Sí, porque eso fue lo que se vendió al principio. Se vendió, que sí. El cigarrillo electrónico te iba a dejar ayudar, pero iba a hacerte quitar el deseo de fumar con el tiempo. Y lo que se ha convertido es en un mal peor. No, muchos jóvenes están teniendo problemas respiratorios y muriéndose por el uso del vape. Sí, realmente. Doctora, ¿y qué recomendaciones daría a quienes desean dejar de vapear? Lo primero es que no se puede hacer el fuerte. Hay que evitar los triggers, lo que te desencadena hacerlo, ya sea un amigo, un grupo, o estrés, o cuando estás jugando videojuegos, o cuando lo que sea que te estimule en un momento a hacerlo, es lo primero que hay que dejar, aunque sea una persona. Lo otro es que existen parches y se puede usar chicle. El chicle te da el sabor en la garganta que te dan los vapes con sabor. Puedes masticar canela, que también te da la quemacioncita, la sensación, y la canela es inocua, no produce daño. Y algo que también es muy mental y que también se sugiere en estudios es el uso de una pajilla. Una pajilla es lo que le decimos calimete, que el nombre es popote, pajilla, ¿verdad? Entonces lo que usamos para tomar, chupete, calimete, pajilla, popote, entonces eso te da una sensación, tú agarras, inhala el aire y lo botas, y es aire normal. Entonces eso también se usa, está recomendado para quitar eso y tener una canela en la boca, o una menta de canela o un chicle, y tú vas a sentir, si quieres dejarlo, esa sensación mientras no se hace daño. Si ya estaba usando un vape con nicotina, entonces la recomendación es usar parches de nicotina que tienen una dosis chiquita para no tener el golpe de abstinencia, porque no se puede dejar ni el cigarrillo ni el vape con nicotina de un día para otro por la abstinencia que da, el síndrome de abstinencia, lo cual es horrible. Eso es gradual. Si me fumaba 3 al día, entonces bajo a 2, después a 1, hasta que se vayan regulando. Por eso los parches de nicotina ayudan mucho, y también lo que ayuda bastante es la terapia cognitivo-conductual. Ayuda con un psicólogo para dejar eso, porque no es algo que yo digo, ay, lo voy a dejar. A veces uno quiere dejar de comer y hasta la comida le produce cierta resistencia. Entonces, siempre es como buscar ayuda de un profesional de la salud. Muy bien. Y finalmente, doctora, desde su experiencia como otorrinolaringóloga, ¿cuál es el mensaje principal que la población debería entender sobre el vapeo y sus consecuencias? El vapeo no va a sustituir el uso del cigarrillo. Conclusión, te predispone a que quieras probar cigarrillo en la posteridad.
El vape sí es tóxico, bastante tóxico, tenga nicotina o no tenga nicotina. Los saborizantes son extremadamente peligrosos para la función pulmonar y obviamente las lesiones empiezan como daño agudo, es decir, de unas semanas, pero puede quedar con una enfermedad crónica discapacitante. Una persona joven que no pueda correr 2 kilómetros, 1 kilómetro, ya no va a tener una vida de calidad aunque esté vivo, ¿verdad? Entonces hay que cuidar la salud respiratoria evitando el vape. Existen otras cosas como ir al gimnasio, como correr, como dialogar con amigos, como juntarse a caminar en un parque, que son iguales satisfactorias que la dopamina que libera la utilización del vape. Bien, señores, hasta aquí la muy informativa y didáctica entrevista con la doctora Madeline Rosario. Continuamos con Capacidades al Límite. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Hola, mi nombre es Madeline Tamar Rosario, otorrinolaringóloga y cirujana de cabeza y cuello. Soy parte del equipo de especialistas del Centro de Capacitación para Ciegos, CECAPSI. Me encargo de las enfermedades de oídos, nariz, garganta, voz y cuello. ¿Cuáles son las alarmas que nos dicen que debemos agendar ya una cita con nosotros? Pues en los niños el retraso del habla, el retraso en el aprendizaje, la falta de atención o aumentar demasiado el volumen de los dispositivos audiovisuales. Esto podría indicarnos algún tipo de pérdida de audición, recordando que la audición proporciona una de las entradas sensoriales más importantes para el desarrollo del cerebro. Otras alertas en niños y adultos serían dolor de oído, zumbidos, congestión nasal, dolor facial, dolor de garganta o ronquera. No esperes más, estamos aquí para cuidar tu salud. Ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama actual. La soberbia del poder político, la de algunos personajes bíblicos y literarios, y el influjo del hubris o ibris griega en el destino de todos estos. El hubris o ibris es un concepto griego que define el orgullo exagerado, la presunción o la arrogancia extrema de una persona con poder. Implica una confianza excesiva en uno mismo, a menudo acompañada de desprecio por los demás y comportamientos imprudentes. Se asocia con la enfermedad del poder, donde líderes se creen infalibles o mesías, lo que los hace sordos a consejos y a la siempre necesaria prudencia. La República Dominicana es un nido de líderes políticos, militares, eclesiásticos, empresariales y de toda índole, enfermos de hubris, inflado por ese orgullo exagerado del que ya se habló, arrogantes, con un desprecio inconmensurable hacia sus iguales, hacia los ciudadanos que les permiten, con su aprobación, el disfrute de los privilegios asociados a las posiciones que estos ocupan. Un ministro o cualquier funcionario de los nuestros entiende que no necesita dar explicaciones por sus actuaciones al frente de su ministerio, y cuando las da, lo hace por lo general a regañadientes, molesto, encarado, de mala gana, inflado de hubris. Igual pasa con militares y policías que por el hecho de ser los guardianes del cumplimiento de la ley, la violan impunemente cuando conducen en vía contraria o sin cinturón, o cuando se niegan a identificarse ante un ciudadano o explicar el motivo por el que apresan a alguien bajo infundada sospecha, sin una orden judicial y en completa violación de la ley. En estas actuaciones, la soberbia, el exceso de hubris y la herencia trujillista puede que hagan pensar equivocadamente que el poder puede hacer al poseedor infalible, con derechos especiales y excepcionales sobre sus iguales, sobre esos ingenuos ciudadanos que creen que al delegar el poder en otros, en una autoridad, ésta va a cuidarlos y protegerlos. La verdad, triste y terrible, es que no es así. La persona en y con poder olvidan y se hacen sordos y ciegos a la historia que explica y ha demostrado
que un exceso de ubris es siempre catastrófico para el porvenir de quien se deja ganar por este sentimiento de autosuficiencia. Para muestra, recordemos el final de la vida de Julio César, que a pesar de ser siempre un militar brillante, por su aparente desprecio por las instituciones republicanas, así como por su negativa a moderarse, generó temor y resentimiento entre los senadores, quienes terminaron por asesinarlo. No olvidemos tampoco, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, a Napoleón Bonaparte, uno de los mayores estrategas militares, a quien su ambición desmedida lo llevó a invadir Rusia en 1812, subestimó el clima, las distancias y la resistencia de dicho país, y esa decisión marcó el inicio de su caída. Los siguientes dos líderes a continuación fueron contemporáneos. El primero, Benito Mussolini, se creyó capaz de emular a la Roma imperial, entrando en la Segunda Guerra Mundial sin preparación suficiente. Su exceso de confianza aceleró su caída y muerte. El otro, el austríaco Adolf Hitler, con una confianza absoluta en su propio juicio, ignoró consejos militares claves como no abrir dos frentes de guerra, lo que finalmente se convirtió en un error fatal, impulsado en gran parte por su tremenda arrogancia. Esta ubris no solo ha acompañado a personajes históricos. En la Biblia podemos rastrearlo en Caín, cuando en Génesis 4:9, tras asesinar a su hermano Abel, le responde a Dios: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Lo que representa la insolidaridad, el egoísmo y la negación de la responsabilidad hacia el prójimo, siendo una respuesta insolente que busca ocultar la culpa. Antes que Caín, esta misma ubris había afectado a Lucifer cuando por orgullo se rebeló contra Dios, provocando su caída y transformación en Satanás. Un tercer personaje bíblico sería el rey Saúl, cuya desobediencia a Dios y a su inseguridad transformada en orgullo lo llevaron a perder el favor divino y eventualmente el reino ante el joven e inexperto David. En muchos de estos casos, el problema no fue solo el talento o el poder, sino la incapacidad de reconocer límites, escuchar a otros para corregir errores. La soberbia suele cegar, y cuando un líder deja de cuestionarse a sí mismo, sus decisiones se vuelven más arriesgadas y menos realistas. Ahí está, para ilustración, el caso en nuestro país de la discoteca Yeset, que sirve de ejemplo al tema que tratamos hoy. En un artículo publicado por el Nuevo Diario del pasado lunes 27 de abril del 2026, se cuenta que el dueño del citado negocio respondía a su empleado Gregory Adames cuando éste le recomendaba cerrar por seguridad la escueta frase: «Usted no tiene discoteca». Esas 4 palabras resuman ubris, resuman soberbia, y fue el motor de la tragedia que hoy llora y lamenta nuestro país. Esa frase fue una muerte anunciada que desgraciadamente se convirtió en realidad. Ubris hay también en 2 personajes de Shakespeare, el gran dramaturgo inglés. Recordemos a Macbeth, cuya ambición y confianza excesiva en las profecías la llevan a asesinar para tomar el poder. Su soberbia crece hasta serla paranoica y tiránica, lo que termina provocando su caída. Esta soberbia está también en otro personaje, el romano Coriolano, un gran guerrero incapaz de ocultar su desprecio por el pueblo. Su orgullo político lo aísla y termina llevándolo a traicionar a Roma y finalmente a la muerte. ¿Y qué decir del soberbio Fausto, del más genial escritor alemán que haya existido jamás, el iniciador del movimiento literario romántico en Europa? Nos referimos a Johann Wolfgang von Goethe, cuyo personaje Fausto, un sabio que cree que el conocimiento humano no tiene límites por su arrogancia intelectual, termina pactando con el diablo y poniendo en riesgo su alma. Por último, soberbia hay de más en el personaje de la inglesa Mary Shelley de su novela Frankenstein, y cuyo personaje, el doctor Victor Frankenstein, jugando a ser Dios, crea vida y luego, incapaz de asumir responsabilidad, su creación termina por destruir todo lo que el doctor ama. De modo que, tanto en la política como en la religión y la literatura, hay sobrados ejemplos de ubris, de personas y personajes que se creyeron por encima de las reglas morales, naturales o divinas y se negaron a escuchar, o mejor aún, se negaron a aprender
y pensaron que el talento propio justificaba cualquier acción. Con ello terminaron por olvidar que cuanto más alto se eleva alguien sin humildad, más devastadora suele ser su caída. Parece imposible, hasta donde puede observarse, que quienes ostentan algún tipo de cargo relacionado con el poder exhiban además alguna muestra de humildad. Es como si creyeran que esta pequeña parcela de poder actual fuera a ser eterna y actúan como pequeños tiranos, como dioses enanos arropados por el oscuro manto de la soberbia. Finalmente, esta arrogancia ligada al poder, esta obsesión personal por ser jefe, por mandar sobre los demás, no es más que un vacío de la propia existencia que se cree llenar ejerciendo autoridad sobre el débil, sobre el más necesitado, sobre quien se entiende que no puede defenderse. Al final del día, todo esto de lo que habla es de la baja condición de los individuos, de su resentimiento social, de su falta de calidad humana. Desde nuestra particular visión, no compartimos estos usos del poder, esta necesidad de aplastar para ser, esta carencia de empatía, esta negación de bondad en quienes la vida depositó el sagrado deber de servir en un cargo público. Por último, no se debe jamás olvidar que la enredadera nunca será superior al árbol que la sostiene. Y como sostenía el filósofo alemán Nietzsche, cuando un tonto obtiene 1 gramo de poder, decía, se cree con 1 tonelada de autoridad, ya que cuando se carece de criterio ni equilibrio, no se administra el poder, sino que se sobreactúa, dejando en evidencia las propias carencias, que es la razón de este exceso de ubris o ibris, esto es, de esta desbordada y oscura soberbia. Señores, hasta aquí su programa Capacidades al Límite. Regresamos el sábado con otro programa más cargado de información. Hasta el sábado próximo.